nosotros no somos de la vieja política, ¿no? Tenemos que explicar por qué hacemos lo que hacemos, le tenemos que explicar por qué el tener un 211% de inflación anual está mal y por qué no tener inflación está bien y por qué el sacrificio vale la pena. ¿Cuál es la solución? Un decreto que te rompa el presupuesto y no estamos dispuestos a hacer populismo electoral y después porque entendemos que cuál es el otro camino. Venezuela, Cuba, no vamos a ceder ante eso. Decime cuál era la expectativa tuya el 1 de diciembre del 2023. En general, de la Argentina. No, estaba estallando. Nadie espera del kirchnerismo algo bueno. Nadie. Entonces, si hay gente que votó al kirchnerismo, es porque nosotros no terminamos de explicar qué es lo que estamos haciendo. ¿Fue realmente una derrota o el inicio de la gran batalla? El gobierno de Javier Milei recibió un golpe en Buenos Aires. Los medios del sistema ya hablan de fracaso, de crisis, de final anticipado. Pero ojo, no todo es lo que parece. Esta elección dejó lecciones que, si se entienden y se corrigen, pueden llevarnos a arrasar en octubre. Hoy vamos a analizar, sin filtro y sin maquillaje, qué dijo Manuel Adorni tras la derrota y por qué lo que muchos ven como debilidad en realidad puede convertirse en la mayor fortaleza del gobierno liberal en Argentina. Quédate, porque lo que está en juego no es solo un resultado electoral, es el futuro del país. ¿Me das tu punto de vista de la derrota del domingo? Bueno, un poco lo explicó el presidente en el discurso el día de la derrota, el día domingo. Y creo que hubo, por supuesto que un error político, está claro, me parece que no se les llegó a todos los bonaerenses a explicar como corresponde y de una manera simple el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. El tema es, ver por qué no le llegamos a un sector de la sociedad en el por qué estamos haciendo lo que hacemos. Muchas cuestiones son de largo plazo, por supuesto, de mediano plazo, y entendemos también que hay gente que en esta disconformidad que tienen no le llegamos. Seamos claros, el gobierno de Javier Milei cometió un error político, no en el rumbo económico, sino en la forma de explicarlo. No todos los bonaerenses entendieron por qué se tomaron decisiones duras, y allí el kirchnerismo aprovechó con todo su aparato. Ahora bien, reconocer el error es el primer paso de la política honesta. A diferencia de la vieja política, Milei no busca excusas, sino que asume y corrige. La tarea es simple, comunicar mejor, explicar con contundencia y llegar a cada ciudadano antes del 26 de octubre. Y hoy estamos en otro punto de inflexión, que es seguir hacia adelante con todo el sacrificio que un montón de gente viene haciendo y terminar en donde nosotros entendemos que vamos a terminar, en un país próspero, sin inflación, con crecimiento, con mejores salarios y todo lo demás, o volver hacia atrás. Hoy estás en un nuevo punto de inflexión. Y a los bonaerenses, aparte de los bonaerenses, hubo mucha gente que no fue a votar, dieron un montón de condiciones. Le tenemos que explicar por qué estamos en ese punto de inflexión y por qué el sacrificio vale la pena. Porque lo que creo que en definitiva lo que nos faltó fuerza en la explicación es hacia dónde estamos yendo, ¿no? Adorni lo dice claro, estamos en un punto de inflexión, o seguimos con el sacrificio que traerá un país próspero o volvemos a la decadencia del populismo. Los comerciantes que hoy sienten el golpe deben saber que este camino no es capricho, es la única salida de la inflación, de la pobreza y del atraso. El mensaje del gobierno es fuerte, no hay atajos mágicos, pero sí hay futuro. El desafío es explicar que el esfuerzo de hoy será la libertad de mañana. Bajamos la inflación, eso llevó a haber bajado la pobreza en más de 20 puntos. No es un tema menor. No es un tema menor haber bajado 20 puntos la pobreza en una Argentina destruida. Y acá lo que hay que entender es que el único camino que tiene ese comerciante para vender más es que a la Argentina le vaya mejor. Y a la Argentina no le iba mejor. A la Argentina le va mejor haciendo todo para que haya inversión, para que ese comerciante pueda tener crédito, pueda invertir, pueda ampliarse, pueda comprar una máquina, pueda comprar más mercadería y que del otro lado haya gente que, gracias a la inversión y a que cobran mejor salario,
pueda consumir más en ese comercio. Los números importan y mucho. El gobierno logró bajar la inflación y reducir la pobreza en más de 20 puntos. Eso no es discurso, es un hecho. ¿El comerciante todavía no lo siente en su bolsillo? Es lógico, porque la economía no cambia de un día para otro. Pero la dirección es clara: inversión, empleo, crédito y consumo. Esa es la única vía para que los negocios vuelvan a crecer. El populismo regalaba espejitos de colores. Por el contrario, Javier Milei está construyendo bases sólidas. No estamos dispuestos a hacer populismo electoral, no estamos dispuestos a mentirle a la gente como no lo hicimos nunca. ¿Cometimos errores? Sin duda cometimos errores, pero por supuesto que cometimos errores. Ahora, no vamos a modificar el rumbo, primero porque es para lo que la gente nos votó, y después porque entendemos que cuál es el otro camino. Venezuela, Cuba, no vamos a ceder ante eso. No vamos a ceder ante eso. Como no íbamos a ceder a seguir con el mismo esquema, con un más de 50% de pobres y seguir ampliando la cantidad de pobres que había en la Argentina. No estábamos dispuestos. El mensaje más potente fue este: no habrá populismo electoral, no habrá decretos mágicos para comprar votos a costa de más inflación y más pobreza. El gobierno prefiere perder una elección antes que hipotecar el futuro del país, y esa coherencia, aunque duela, es lo que diferencia a Milei de la casta. Venezuela y Cuba son la advertencia, y Argentina ya eligió no repetir ese destino. Ellos hicieron lo que hicieron siempre: prometer cosas incumplibles, prometer cosas que suenan lindo, pero que en el mediano o largo plazo destruyen el país, y encararon una campaña como la encararon siempre, con todo el aparato detrás. Bueno, nosotros no lo íbamos a hacer. Nosotros explicamos lo que hacemos, explicamos hacia dónde vamos y explicamos por qué el volver para atrás es chocarte a 500 km/h contra una pared de frente. Esas son las dos alternativas y lo vamos a explicar hasta el cansancio, y de hecho en octubre vamos a ganar. Lo que pasa es que en octubre no solo queremos ganar, queremos arrasar. Y la diferencia entre ganar y arrasar va a ser explicarle a la gente por qué hacemos lo que hacemos. El kirchnerismo jugó con todo su aparato, movilizó recursos como nunca, pero octubre será diferente. Milei no necesita maquinaria corrupta, necesita claridad y convicción. La elección será nacional y el objetivo no es solo ganar, es arrasar. ¿Cómo? Explicándole al ciudadano, sin miedos y sin adornos, que el sacrificio actual es el precio de un futuro libre. Esa es la batalla cultural y política que definirá el destino de la Argentina. Nosotros no cambiamos el norte por una elección. No lo vamos a hacer nunca. Podemos reconocer cada uno de los errores que cometimos y corregir. Pero el rumbo ya lo dijo el domingo el presidente, el rumbo no se modifica. Ahora, cualquiera de los vetos nosotros los podemos explicar, sea por temas presupuestarios, sea porque son delirios populistas, o sea porque la ley va en contra incluso de lo que pretende el título de la ley hacer o mejorar. Entonces, nosotros no vamos a entrar en el juego populista, no vamos a dejar que el Congreso haga desastres en pos de tener un voto más en la elección. El gobierno enfrenta presiones enormes tras la derrota electoral y sin embargo mantiene el rumbo. Esto es clave. Milei no se arrodilla ante el populismo. Vetar leyes sin financiamiento real no es crueldad, es honestidad fiscal. Ahora bien, el desafío está en comunicarlo con claridad, porque la oposición juega a victimizarse. Si el oficialismo logra explicar que cada veto es para proteger al pueblo del saqueo político, esa firmeza se transformará en fortaleza electoral rumbo a octubre. Nosotros tomamos el Garrahan. Era un desastre, no había planificación en compras, había deudas millonarias con obras sociales, tenías cargos militantes por donde se te ocurra. Hoy es la primera vez en 38 años, no solo que el Garrahan no tiene más déficit o tiene las cuentas equilibradas, sino que además hay nuevas becas que la ley esta las quiere voltear, y que eligieron el 85% de los que reciben las becas, eligieron la beca que hoy esa ley quiere voltear. Y además porque se recortaron un montón de cargos. Fueron 250 médicos, ¿no? Se fueron, sí, no fueron todos médicos, fueron muchos de los cargos que estaban politizados. Fueron médicos, que creo que esa es una de las tantas fake news que dieron vuelta. El Garrahan fue durante décadas un botín político. Hoy, por primera vez en 38 años, tiene cuentas equilibradas, planificación en compras y nuevas becas para médicos residentes. Este es un logro enorme del gobierno, pero los medios lo presentan como si fuera un recorte brutal. El error fue dejar espacio a la desinformación. Hay que mostrar con datos cómo se limpiaron cargos militantes y cómo se mejoró la gestión hospitalaria. Comunicar mejor esto es vital para consolidar confianza de cara a octubre. Los ATN conceptualmente son, o
están pensados por si hay alguna crisis en alguna de las provincias. Correcto. Y esto lo que haría es desproteger. Son adelantos del Tesoro. Son adelantos del Tesoro Nacional con fines específicos. Sí. Que históricamente se usaron como cajas de la política. Siempre. Se usaron, el famoso látigo y billetera era parte del látigo y billetera. Nosotros no solo que no lo utilizamos para eso, sino que efectivamente le damos el uso que corresponde, que es, que de hecho lo hemos utilizado, ¿no? Para inundaciones, para incendios. Esto quedaría desprotegidas las provincias ante una eventual emergencia. Los famosos ATN fueron siempre usados como látigo y billetera, premios y castigos de la vieja política. Hoy se destinan a lo que corresponde, emergencias reales como inundaciones o incendios. Esta es una diferencia brutal entre el kirchnerismo y el gobierno actual, pero el oficialismo debe explicar que eliminar los ATN como caja política no es debilitar provincias, es devolverle dignidad y transparencia al federalismo. Esa narrativa puede golpear fuerte en campaña. Es, por supuesto, de público conocimiento la buena relación que tiene el ministro Caputo con la mayoría de los gobernadores, y además porque el ministro Caputo tiene la reforma laboral y la reforma tributaria que tiene que discutir con los gobernadores, sí. Porque no hay otra manera de hacerlo, de impulsarlo y de que sea exitoso si no es con el acuerdo con los gobernadores. Así que hay un largo camino por seguir con los gobernadores. Caputo emerge como pieza clave, mantiene buena relación con gobernadores y será el encargado de negociar reformas estructurales. El gobierno muestra así pragmatismo, firmeza en el rumbo, pero diálogo político para avanzar. Este equilibrio entre principios y negociación es lo que puede transformar derrotas coyunturales en victorias estratégicas en octubre. Si se logra comunicar que cada reforma es para liberar a la Argentina de las trabas históricas, la sociedad acompañará. Decime cuál era la expectativa tuya el 1 de diciembre del 2023. En general, de la Argentina. No, estaba estallando. Te digo más, ¿qué pasó en los mercados? Decí que el programa es sólido por donde lo mires y los fundamentos son, nunca vi fundamentos económicos mejor que los de este programa económico, pero fíjate qué pasó ante el primer suspiro kirchnerista. Se derrumbaron las acciones y se derrumbaron los bonos. Nadie espera del kirchnerismo algo bueno. Nadie. Entonces, si hay gente que votó al kirchnerismo, es porque nosotros no terminamos de explicar qué es lo que estamos haciendo. El programa económico de Milei es sólido, fundamentos fuertes, inflación en baja y expectativas de crecimiento. Ante el mínimo suspiro kirchnerista, los mercados se derrumbaron. Nadie espera nada bueno del populismo. Entiéndanlo, nadie espera nada bueno del populismo. El problema no es la solidez del plan, sino la comunicación. Muchos argentinos no entienden que el ajuste de hoy es el camino para la prosperidad de mañana. Ese es el gran desafío, explicar, explicar y explicar, porque la verdad está del lado del gobierno, y si se transmite bien, octubre puede ser un punto de quiebre. Yo creo que hay muchos sectores que entienden que la cuestión laboral y la cuestión impositiva no va más, o no va más que en el esquema que lo conocemos. Incluso creo que parte del sindicalismo lo entiende así, parte del empresariado lo entiende así, y entiendo también que parte del Congreso lo entiende así. Y creemos firmemente en que nadie va a hacer nada para dañar más a la Argentina de lo que ya la han dañado. Porque todos estos cuestionamientos que vos me nombrás, sí, guarda que vienen de los sectores que destruyeron lo argentino también, ¿eh? Ojo, los que te hablan de un montón de cuestiones sobre la crueldad y el trabajo y todas unas banderas que suenan muy lindas en boca de ellos, guarda porque son los que hicieron todo para destruirlo. El futuro económico depende de las reformas. Milei necesita avanzar con cambios laborales y tributarios para liberar la producción y el empleo. Aunque hoy el Congreso es hostil, incluso sectores del sindicalismo y el empresariado reconocen que el modelo actual está agotado. El oficialismo debe aprovechar esa grieta en el sistema para empujar acuerdos y mostrar liderazgo. Si las reformas vuelven con bandera de progreso y no de ajuste, la sociedad va a respaldar al gobierno en octubre. Y siempre el programa económico estuvo pensado con un Congreso en contra. Siempre. Y siempre dijimos que era por etapas y siempre dijimos que cada cosa era a su tiempo por el músculo político legislativo, sin duda. Y va a llegar ese momento. Aparte, vamos, Antonio, hay cosas que no pueden seguir así. Tanto en lo laboral, en lo tributario. Yo coincido plenamente. No se puede seguir con este esquema tributario, con esta ley laboral, porque en definitiva en 50 Escúchame, años. El almacenero de la esquina, claro, el almacenero de la esquina que cobra gracias a que tiene Mercado Pago, hace 3 días que le invocaron un impuesto absolutamente innecesario, le sale más caro todo, te sale más caro a vos,
Digo, bueno, esas cosas hay que empezar a explicar a la gente. La discusión que se abre es clave. ¿Cómo transformar un sistema laboral e impositivo que lleva más de 50 años asfixiando a la Argentina? El gobierno de Milei entiende que no puede seguir con un esquema que castiga al que produce y premia al que vive del Estado. Es un punto a favor que el vocero reconozca con crudeza la necesidad de cambiar leyes obsoletas. Ahora, el desafío está en la ejecución. Con un Congreso adverso, el gobierno necesita más que nunca el respaldo ciudadano en octubre para tener músculo político real y avanzar sin trabas. El presidente le llama el job description, ¿no? Fue por lo que la gente lo votó. Y dentro de las cuestiones por las que la gente lo votó, es para que se modifiquen las leyes laborales y para que cambie la estructura impositiva en Argentina. Ahora vamos a decir, bueno, pero después que si luego te sube los impuestos, bueno, claramente, pero eso es un debate que hay que tener, no solo nosotros con los gobernadores, sino la sociedad de cara a su gobernador. Es autónoma en eso, los Exactamente. municipios inventan tasas insólitas. Por eso. Pero bueno, son los municipios, no, contra eso no puede decir desde la nación. ¿No? Y eso, para eso está la gente y para eso está lo que vota la gente. Bueno, aparentemente avalaron todo. Espera, repito, con todo un aparato en contra, con un montón de gente que no fue a votar. Una elección provincial. Y con errores propios que vamos a corregir. En una elección provincial, además. Sí, está bien. Las tasas son municipales, es una elección Correcto. provincial. Avalaron los Correcto. intendentes que subieron las tasas. Pero sin duda. Pero, perdóname, nosotros íbamos en contra de las tasas municipales para colaborar desde lo que podíamos hacer, que era que no lo incluyan en los tickets de nafta, y lo judicializaron. El gobierno no puede controlar los abusos fiscales de municipios e intendentes que inventan tasas insólitas, pero sí puede hacer algo fundamental: exponerlos, que los ciudadanos vean quién les exprime y quién defiende su bolsillo. Aquí el acierto es político y pedagógico, poner sobre la mesa la autonomía municipal, pero también marcar que la nación no avale esos atropellos. En un país donde siempre se ocultó el verdadero responsable del saqueo fiscal, este sinceramiento es un cambio de paradigma. Lo de los audios me parece que el presidente fue bastante contundente. De hecho, los audios, el contenido claramente es falso. Digo, a mí, en el audio que me nombra a mí, que me insulta, y que hace referencia a una llamada, no por temas de corrupción, sino una llamada que supuestamente tuvimos. A mí el que más me preocupa es el de, de la comisión. Está bien. ¿Sí? Pero como te lo pongo como referencia, esa charla con él, en mi caso, nunca existió. El contenido de los audios es falso, completamente falso. Después la justicia determinará qué había detrás de eso. Pero los audios son completamente falsos. Audios que, dicho sea de paso, se filtraron de forma irregular. No. Pero el día anterior a que se estaba discutiendo o se iba a discutir la ley de discapacidad. Entonces, que fue una operación política sin dudas, que el contenido de los audios es falso, no tenemos duda. Y que la justicia tiene que investigar hasta el último eslabón. Los audios falsos y las operaciones políticas no son novedad en la Argentina. Lo distinto hoy es la respuesta. En vez de manipular la justicia como en el pasado, Milei deja que actúe. ¿Perfecto? No del todo. El gobierno podría comunicar mejor, dar voces técnicas que desarmen rápido la operación mediática. Pero la línea de fondo es correcta: marcar que es falso, no victimizarse y dejar la investigación en manos de la justicia. Eso es madurez institucional. De ninguna manera somos soberbios. De hecho, creo que es la primera vez que un presidente de la nación, ante una derrota de una elección provincial, pone la cara en primera persona y dice: perdimos. Si hay algo que no somos soberbios. Y te digo más, creo que la gente lo que menos necesita es que los funcionarios sean soberbios, como lo han sido durante mucho tiempo. Uno de los mayores activos del gobierno es que Milei reconoce derrotas de frente, algo inédito en la política argentina. Lo critican por soberbio, pero en realidad lo que hay es convicción. Sí, el estilo comunicacional a veces suena duro y conviene bajar un poco el tono para sumar más adhesiones, pero en el fondo, lo importante es que se gobierna con honestidad brutal, y eso, aunque incomode, genera confianza. Hay algunos tuiteros o gente de red, el Gordobán es uno de ellos, que la verdad es brutal las cosas que hace, las cosas que dice, y que yo no creo que para mí no le hace ningún favor al gobierno. Caso Luis Juez. Pero ¿Por qué no dicen nada sobre eso? Porque en definitiva no es funcionario, pero es un tipo avalado por el sector del gobierno. En realidad no es que no decimos nada. A ver, de hecho, él está en su libertad de decir lo que quiera, como quiera, y nosotros no podemos interferir en eso. No podemos hacer nada.
porque no pertenece a la estructura del gobierno, no es parte del gobierno. Entonces, ¿para qué Karina Milei y Guillermo Franco se disculpan con Luis Es que Juez? no se disculparon con Luis Juez, se solidarizaron con Luis Juez. No, es que no es lo mismo. No es lo mismo. Se solidarizaron con Luis Juez, pero no le pidieron disculpas porque no fuimos nosotros. A ver, no tenemos nada que ver con esas declaraciones. La oposición busca pegarle al gobierno usando declaraciones de influencers o simpatizantes. Y aquí Adorni marca bien la diferencia. Una cosa es un funcionario, otra cosa es un ciudadano libre. El oficialismo no puede ni debe controlar lo que opinen en redes. Lo que sí debe hacer es aclarar rápido cuando alguien externo no representa la postura oficial. Esa transparencia es vital para no regalarle munición al enemigo. Para nosotros el presupuesto, sabes que es una Sí, batalla seguro. que no hemos logrado ganar todavía, pero que en algún momento tendrán que entender que no se puede gastar más de lo que ingresa, digamos, más allá de que a vos y a mí nos parezca obvio, porque de hecho lo aplicamos en Pero a nuestra toda vida la gente personal. le parece obvio, ¿eh? Me parece a la gente... a toda- Bueno, hay algo que pasa que el Congreso no lo ve tan obvio. Porque no trabajan, no pagan sueldos. no- Bueno, de hecho no en son el último... productivos. Yo creo que la gente productiva, en el- no importa el color político, sabe que no se puede gastar. Hay que entender No lo hacen que en su un casa. presupuesto desequilibrado hace que terminemos con inflación y con pobreza. Es así de sencillo. Es tan sencillo como que 1 más 1 es 2. Un presupuesto desequilibrado te lleva a pobreza y te lleva a inflación. Y te lleva a que nos aislemos del mundo, te lleva a que no se invierta, te lleva a que tu salario sea cada vez más miserable. ¿Lo quiere entender el Congreso? Bárbaro. ¿No lo quiere entender? Bueno, qué sé yo. No tenemos más que seguirlo explicando. El presidente va a grabar la cadena nacional el lunes en Casa Rosada, a eso de las, no está totalmente definido, pero cerca de las 17 horas. Se va a emitir a las 21 horas y va a explicar el porqué del presupuesto, el porqué de lo que estamos haciendo y el porqué de la importancia del equilibrio en las cuentas públicas. Este quizás es el punto más trascendente. Milei va a presentar el presupuesto en cadena nacional, y no es un tecnicismo, es la batalla cultural contra el despilfarro. Un presupuesto equilibrado es la base para salir de la pobreza. Lo que para vos y para mí es sentido común, no gastar más de lo que entra, en la política argentina es casi revolucionario. El gobierno tiene razón en insistir, sin disciplina fiscal no hay futuro. Este será el gran test frente al Congreso y frente a la sociedad. Argentina está en un punto de inflexión. Podemos retroceder al pantano del populismo o avanzar con sacrificio y disciplina hacia una nación libre y próspera. El gobierno ya eligió. No habrá populismo electoral, no habrá engaños, no habrá vuelta atrás. Ahora, la batalla es cultural y política. Octubre no es solo una fecha más, es el día en que millones de argentinos vamos a decidir entre libertad o decadencia. Y no alcanza con ganar, hay que arrasar. Si valorás este análisis y querés ser parte de una comunidad que aporta claridad, pensamiento crítico y herramientas para defender el proyecto de la libertad en la Argentina, suscríbete ahora mismo a este canal. Cada like, cada comentario y cada suscripción es un granito de arena en la construcción de un país mejor, porque el sacrificio de hoy es la victoria de mañana, y aquí, juntos, vamos a seguir dando la batalla cultural. Que las fuerzas del cielo nos acompañen.